Mis amados hermanos, ¿cuántos estamos agradecidos de tener este libro en las manos? Esto es un privilegio tener este libro. Yo tengo, como creo que ustedes lo deben de tener en su casa, varias Biblias. No es que haga colecciones, llegan a mis manos o en un momento dado que necesito cierta Biblia para estudiar en mi ministerio. Pero nosotros sabemos que este es el manual por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros encontramos las instrucciones de vida que los hombres necesitamos para pasar por esta tierra viviendo sabiamente conforme al plan de Dios. Usted se da cuenta que en su Biblia, y usted dirá, pastor, va a hablar hoy de la Biblia, que es que aquí solo se lee la Biblia, pero es importante recalcar, resaltar que este libro hay veces lo coloca alguien para acuñar una puerta, lo colocan abierto en una sala, lo colocan en el dashboard de un carro, pero este libro es para comerlo, este libro es para alimentarnos de él, para enamorarnos de él, para poderlo atesorar. Hermanos, cuánto privilegio tenemos nosotros de abrazar esta palabra cuando hay hermanos nuestros que son perseguidos por una sola hojita de este libro bendito, amén. Así es de que en este libro que Dios nos ha dado hay muchas historias de hombres y mujeres que Dios permitió que se plasmasen con un propósito. Creo por la palabra, y ustedes también como hijos de Dios, que la Biblia no fue escrita porque sí, sino que tiene un propósito. Por eso dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas su palabra se cumplirá. La palabra dice que no puede faltar ni una tilde ni una coma sobre este libro que se cumpla. Por lo tanto, no menospreciemos todo lo que está escrito en ella porque fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Pero escuchen, en esta palabra santa que permitió para que los hombres la tuviésemos, el Dios permitió que en ella se plasmasen historias de hombres y de mujeres que fueron utilizados en la voluntad de Dios para que nosotros aún aprendiésemos a través de esas experiencias, de esas historias en este tiempo. Por eso estamos convencidos de que la Biblia no pasa de moda. Cualquier libro en la tierra pasará de moda, pero el libro de la palabra de Dios nunca pasará de moda, porque es el libro de ayer, de hoy, por los siglos y los siglos, y por eso nosotros lo honramos como tal, porque es palabra de Dios. Pero escuchen, hay ciertas historias en este libro que llaman mucho la atención. Sé que todas son importantes, pero hay unas que tal vez a ustedes como cristianos o a mí en forma particular nos ministran y que de ellos vamos a aprender. Usted en este libro encuentra historias como por ejemplo la historia de José. ¿Cuánto no sabemos la historia de José? Sabemos todo lo que pasó este joven. A la edad de 17 años, sus propios hermanos lo venden como esclavo. ¿Quién estaría gozoso, contento o quién podría pasar o sentir una experiencia de esas que su propia familia lo venda como esclavo? Bendito sea Dios que en este tiempo la esclavitud ya ha sido abolida, digamos en la mayoría de la parte de la tierra. Pero qué momento tan difícil vivió José experimentar que sus propios hermanos por celos familiares lo vendiesen como esclavo. Es una experiencia que vivió este joven 17 años. Imagínese usted nuestros jóvenes hoy en día y que sean vendidos como esclavos. Nos quitan la paz, nos quitan el gozo, porque obviamente nosotros sabemos que no tenemos hijos para ello. Pero ¿qué también acerca del caso de Job? Ustedes también conocen la historia de Job y ustedes saben de que Job era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre santo, era un hombre prudente y muy sabio. Pero en cuestión de tiempo, de poco tiempo, Job lo perdió todo. Hay veces nos quejamos, nos desanimamos porque el carro se le ponchó una llanta, porque la tarjeta se perdió, la carta de crédito se venció, cantidad de cosas ínfimas e irrisorias. Pero escuchen, este hombre perdió todos sus hijos, perdió sus propiedades y cayó hasta enfermo en cuestión de un corto tiempo. ¿Cuántos quisiesen pasar por esa experiencia? ¿Me están siguiendo? Porque es que pasar por ese proceso, si a usted le preguntan, diría, no, güey, José, yo no quiero pasar por el proceso de Job. Porque es solamente lo que nos enseña la vida, este cuerpo, el cual no quiere pasar por esas experiencias. Pero Job pasó por unos momentos más difíciles que yo pienso que se relatan en la historia de la palabra de Dios. Perdió sus hijos, perdió su matrimonio, su esposa hasta le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Así es de que si a uno le preguntan, ¿usted quisiera pasar por la historia de Job? Yo le aseguro que casi que podríamos decir, la mayoría diría, no, güey, José, por ese lado no me meto yo. Pero ¿qué también acerca, por ejemplo, de David? Otra historia como la que hemos encontrado y hemos estudiado. David, un joven tan aguerrido porque cuidaba las ovejas de su padre, pero era un jovencito. Y David, en el momento en que está escrito en la palabra de Dios, se enfrenta a un gigante Goliat. Predicar de David en ese proceso es muy fácil. Pararnos a predicar la historia de David
con Goliat es muy fácil, pero ¿qué tal si usted se pone en el contexto de ese tiempo? ¿Qué tal si usted lleva su mente y de pronto dice, me voy a poner en el tiempo en el cual estaba Saúl con todo su ejército, existían gigantes, está David? ¿Y qué tal si usted está en medio de ese ejército? ¿Tomaría usted la posición de David? ¿Se iría usted a pelear con ese Goliat o tomaría la actitud de lo que tomaron los soldados de Saúl, que todos, dice la Biblia, salían corriendo inmediatamente? Pero un muchachito peleamarillo llega y se pone de frente de un gigante, y eso es casi que un suicidio. ¿Me están siguiendo? Yo creo que si nos ponen en ese momento como voluntario, tan siquiera como voluntario hubiéramos dicho, no voy José, tampoco voy con la historia de David. Pero tal vez estamos hablando del Antiguo Testamento, pero hablemos del Nuevo Testamento, porque dirían muchos los que estudian la palabra, pastor, pues estamos en el Nuevo Pacto. Pero hay una historia también muy interesante, la historia de Pablo. Vemos todas las historias de Pablo, vemos todo el proceso de Pablo, pero Pablo vive momentos en su vida que él le clama a Dios como nunca antes había orado. Pablo vive una experiencia en la cual tiene un aguijón en la carne. ¿Y cuánto dice la Biblia? Que clamó a él 3 veces. El apóstol Pablo, sí, le estoy diciendo que el hombre que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, se postra delante de Dios 3 veces a una oración específica. Decirle, te he clamado para que me quites este aguijón de la carne. ¿Cuántos no tenemos aguijones? ¿Sí o no? Claro que sí, por eso es que aún el apóstol Pablo vivió esa experiencia, mas sin embargo, aunque no nos dicen el detalle en el estudio de la palabra cuál fue el aguijón, muchos asumimos de acuerdo a los estudios ciertas posiciones, pero sabemos que a un hombre en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vivió un proceso difícil. Si se hubiese puesto usted en el tiempo del apóstol Pablo, tal vez si usted hubiese tenido la oportunidad de hablar con el apóstol Pablo y ver el aguijón que él tenía, ¿será que usted lo pudo haber tomado ese aguijón que tenía Pablo? Porque sabemos que era un hombre con convicción, con principios, con fuerza espiritual y que sabían quién había creído. ¿Me están siguiendo? Pero vamos a mirar el último de los ejemplos que traigo como historias en esta mañana. Por ejemplo, también la historia de Juan. Y usted dirá, pastor, pero Juan no murió, de acuerdo a los estudios, Juan no murió de una forma como mártir. Se dice en la historia de que Juan murió de vejez. De los pocos, el único apóstol que murió en realidad naturalmente en su tiempo ya de anciano, se dice que fue el apóstol Juan. Pero escuchen, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a que sean enviados al exilio? Porque el apóstol Juan, después de haber estado con Cristo, después de que murió de una forma natural, pero los últimos años que pasó el apóstol Juan, los vivió en el exilio. ¿Sabe qué es el exilio? Lo apartan de su tierra, lo destierran, lo quitan de su familia, pierde todo, lo tiran a un rincón y sobreviva como usted pueda. Allá no habían hoteles 5 estrellas, él estaba en una isla, pero en esa isla no había hoteles 5 estrellas. El apóstol Juan, de acuerdo al estudio, acabó solo en una isla, en un exilio. ¿Me están siguiendo? Muchas veces nos cansamos y decimos, ay, yo quisiera, yo lo he dicho, hermanos. Yo no sé si ustedes, puede ser que yo esté muy mal, pero yo a veces he dicho, yo quisiera irme mejor por una isla solo, para no estar aguantando cantidad de situaciones. Pero el Señor después me rasguña y me dice, yo no creé al hombre para estar solo. Primero, y a los 3 días estaba a querer devolver otra vez para donde están los problemas. ¿No le pasa a usted eso? ¿O soy el único raro? Y uno dice, ay, yo me quisiera ir para un lugar solo. No, hermanos, experimentar esa experiencia que vivió el apóstol Juan en el exilio fue un momento difícil, dificilísimo. Es como los que ponen aquellos que se pierden y naufragan y quedan solos en una isla. Yo pienso, ya esto sí es pienso, que desde el punto de vista sociológico y psicológico, una persona sola en una isla perdido se enloquece. ¿Sí o no? Acá hablando con el mico, con los cocos, con las yucas, porque el hombre no está creado para estar solo. Por eso es que qué bendición tener un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Al menos para que lo aguanten a uno, pero qué bendición. Hay que aportarnos bien, eso es lo que dice la hermana Reina, así es, hay que portarnos bien. Pero ¿qué tal de la crucifixión de Cristo? Mire todas las historias que hay en la Biblia, todo lo que hay. Y hasta el momento le he narrado a usted personas que en realidad fueron muy usados de parte de Dios, pero pasando por procesos muy fuertes. Y si usted mira la historia de Cristo, porque yo sé que aquí le estoy hablando a cristianos en esta mañana, Jesucristo fue hasta la muerte y muerte de cruz en el Calvario. Y ya también sabemos todo el sacrificio que Él hizo por la humanidad. Del punto de vista de la cristología, nosotros sabemos como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, que no hay hombre en la tierra que pudiese aguantar el sacrificio que Jesucristo vivió. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no hay alguien que se pueda usar y decir, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesucristo, yo hubiera tomado el lugar por él. No se puede.
No se puede, solo él pudo soportarlo. ¿Me están siguiendo? Así es de que si usted estudia la Biblia, usted se escucha en este momento y dice, oye, pastor, otra vez con un mensaje tan difícil, un mensaje triste. Y si usted escucha hasta este momento, usted se da cuenta que las personas que le acaban de narrar fueron momentos difíciles en su vida. Pasaron momentos muy duros en su vida. Si terminásemos el mensaje en ese momento, justo aquí diríamos, qué mensaje tan triste, qué mensaje tan amargo, tan desesperante. Pensaríamos de pronto de que en realidad esas personas sufrieron tanto. Pero yo quiero en esta mañana solamente colocar esa base de cómo es que estos hombres, que Dios permite que sacamos a partir de la Biblia, cómo ellos vieron sus procesos. Pero escuchen, estos hombres sufrieron fue para que se cumpliera el propósito de Dios. Ahí es donde me interesa el mensaje. Lo que vivieron estos hombres y lo que la palabra plasma en su palabra santa, Dios a través del Espíritu Santo, es para que estos hombres cumpliesen un propósito. Por eso es que nosotros sabemos de que cuando los hombres y mujeres cumplen un propósito de Dios, entonces hallamos sentido de vida en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que a lo mejor dice, ay, nunca me pasó nada difícil, pero en realidad encontraste el propósito de Dios. Porque yo no he podido encontrar un hombre escrito en la Biblia que no haya pasado por el propósito de Dios y haya tenido tan siquiera una vez momentos difíciles. Y yo creo que todos aquí hemos tenido momentos difíciles. Pero ¿cuál es la bendición de pasar por momentos difíciles? Entonces vamos a empezar a desarrollar el mensaje. ¿Cuál es la bendición que se tiene por pasar por momentos difíciles? La primera es que el propósito de Dios se cumple. Pero el segundo es que después del propósito de Dios que se cumpla, nosotros recibimos bendición. ¿Me están siguiendo? Por eso es que el mensaje no se puede quedar hasta simplemente ver que los hombres o mujeres que sufrieron, porque encontramos mujeres también que arriesgaron sus vidas. Usted encuentra una Esther que arriesgó su vida fuertemente, puso a un pueblo completo a ayunar. Una mujer que se arriesgó a presentarse ante un rey, y ustedes ya conocen toda la historia de esta mujer, pero nosotros nos damos cuenta que aunque fuesen momentos difíciles, siempre en la Biblia le va a mostrar a usted que era para que el propósito de Dios se cumpliese. Por lo tanto, para poder que nosotros entendamos la razón de nuestra vida, perdón, como cristianos, vamos a pasar por momentos difíciles con el objetivo de que Dios sea glorificado y nosotros recibamos bendición. Escuchen, esta es la palabra clave. Lo importante es que Dios sea glorificado y nosotros recibamos bendición. Porque cada una de estas historias o acontecimientos en los momentos menos esperados es cuando ellos recibieron bendición. Por eso es que si una historia, la historia solamente la mitad quedaría incompleta. Cuando usted coge cada uno de estos hombres y estudia su historia completa, usted se da cuenta que ellos pasaron por un momento difícil para que Dios fuese glorificado, mostrase su poder y entonces ellos recibieran bendición. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. ¿Qué sucedió en el caso de Josué? Ustedes saben que a José a los 17 años lo venden como esclavo, él lo llevan los madianitas o lo que se llaman en aquel tiempo los ismaelitas también, porque se venden a un grupo de gente que estaba pasando, y acaba en la casa de Potifar. En la casa de Potifar la esposa le hace los cuadritos, los muñequitos, figuritas, que acaba en la cárcel, queda en la cárcel. Escuchen, mire todo lo que pasa en poco tiempo lo resumo, pero mire hasta dónde llega José. Por la intención mala de su familia de venderlo como esclavo, acaba en la cárcel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que usted se da cuenta que Josué, Dios lo usa con sueños, interpreta los sueños de dos personas que están en la cárcel. Y ustedes ya saben que él interpreta el sueño del panadero y él interpreta el sueño del copero. Y como sucede tal vez en muchos lugares, las personas se olvidan muy fácil de las personas. Cuando se interpreta el sueño, ¿quién fue el que murió? El panadero. Entonces queda el copero vivo y está delante del rey. Entonces después viene el rey Nabucodonosor, el faraón, perdón, y entonces tiene un sueño y José se lo interpreta. ¿Me están siguiendo? Pero hasta este momento toda la historia que ya la conocemos, sabemos que el padre piensa que murió, los hermanos piensan que lo vendieron y que se habían deshecho de él, y está José allí de frente del faraón en un momento difícil. Él interpreta un sueño y a partir de ese momento es que José empieza a ver las bendiciones. Entonces yo le resumo la historia de este hombre. Pasa por cantidad de problemas que creo que si quisiésemos tomar la posición de José, nadie la quiere tomar. Pero el resultado fue que Dios es glorificado por este hombre, Faraón, dice que quién como el Dios de José. O sea que se cumple el propósito de Dios para que Dios sea conocido. Y después entonces que José hace la tarea, Dios lo bendice. Porque ustedes se dan cuenta que después dice Faraón, después de mí solo José, nadie más puede reinar como va a poder reinar José. Y Dios le da la dirección, la instrucción para poder que sucedan todas estas cosas.
Pero yo me quiero detener porque quiero resumirlo, porque si no quedaríamos con parte del detalle. Pero vamos a Génesis capítulo 45, versículo 1. Ahí es donde vamos a desarrollar cómo es que Dios hace todas las cosas cuando hay veces nosotros no las comprendemos. En Génesis capítulo 45, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente, dice: José, porque allí está el momento en que se presentan los hermanos, ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Recuerden que ahí la historia, el contexto es, él se le va a presentar a los hermanos diciendo: yo soy José, no he muerto, y ustedes ya conocen todo lo que sucedió antes de eso. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. ¿Quién no se va a quedar mudo ante una situación de esas, hermano? Porque es que ustedes vieron que ellos despidieron a un muchachito de 17 años, soñador, con una túnica, les había levantado la envidia, y ahorita está en la posición que está, se les cae hasta la caja de dientes. Ellos quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, me gusta esta parte, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Aquí les hace una claridad y mire lo que está diciendo: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es? Antes de esos minutos antes, momentos atrás, José está enojado. Si usted estudia la historia, usted sabe que José se quiere vengar. Por eso es que él hace todo lo que hace, poner la copa dentro del costal del hermano menor. Usted está en todo lo que sucede allí. Hasta ese momento José está enojado, no se descubre, pero no aguanta más. Pero José tenía algo claro en ese momento, y es: yo estaba en el propósito, cumpliendo el propósito, a pesar de las pruebas que estaba viviendo. Y por eso le digo a ellos: no se asusten, no se inquieten. Fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes, con fin de preservarles la vida. Entonces la primera conclusión es: muchas veces como cristianos renegamos por las vicisitudes de la vida sin darnos cuenta que si estamos en el plan de Dios, va a cumplirse el propósito para bendecirnos. El mismo Dios que yo predico y que usted y yo predicamos de amor es el Dios que también permite pasar propósitos. ¿Me están siguiendo? Una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo, porque sabemos que José vivió muy difícil, momentos muy difíciles. Pero mire cómo sigue la historia. Más adelante en el versículo 7 dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, y aquí es donde José entiende cuál fue el propósito, y dice a ellos: por lo tanto, fue Dios el quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Se da cuenta? Un hombre que pasa por un proceso difícil, un momento triste de su vida, Dios lo utiliza para que no solamente José cumpla el propósito de Dios, sino también para que el faraón reconozca que el Dios de José es el Dios verdadero, y después lo bendice. Yo creo, desde el punto de vista del desarrollo de este mensaje, es que aun cuando nosotros muchas veces decimos: Dios es injusto, Dios como me permitió pasar por todo esto, siempre Dios, si caminamos conforme a su voluntad, va a sacar una bendición en nuestras vidas. Siempre. El problema es que los hombres estamos dados a renegar y a decir: Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me suplió, Dios no me escuchó, Dios no me respondió. No, el Dios que tenemos nos quiere bendecir. Lo que pasa es que queremos que sea una lámpara de Aladino así, pero no funciona. Para poder recibir una bendición, Dios nos tiene que formar, nos tiene que tratar, nos tiene que pasar por procesos, porque cuando nos quieren decir a nosotros, aún a otros va a bendecir. Y este fue el caso de José. José pasó el proceso que vivió para beneficiar a los mismos que lo vendieron. Escuchen, muchas veces Dios va a permitir que pasemos procesos porque el enemigo o las personas que tal vez quieren hacer la vida de cuadritos en usted y en mí, nos quieren que el mal para nosotros, pero Dios lo torna para bien. Por eso es que él mismo dice: no fueron ustedes los que me pusieron aquí. Ahora, van a guardar una palabra que es importante de aquí en adelante en el mensaje. La palabra dice que fue Dios quien envió a ese lugar a José. ¿Estamos de acuerdo? Lo desarrollamos en contexto. ¿Creen ustedes que si a José a los 17 años ya le había dado sueños? Recuerden que le dio 2 sueños.
¿Ustedes creen que si Dios aún en su soberanía le permite a José decirle, José, para poder hacer esto, te voy a pasar para que tus hermanos te traicionen, te voy a vender, van a ser los ismaelitas porque no tenían, no estaban aparte del pueblo de Israel en ese momento, y después también te voy a llevar a que caigas en una cárcel? ¿Cree que José se lanza? No se va a lanzar. Por eso es que nosotros entendemos desde este punto de vista, y es, muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga todo el detalle del proceso, pero Dios no lo va a hacer. Porque en ese detalle del proceso tal vez te va a decir, pero hay un momento en el cual te voy a poner en el fuego, y te voy a poner en el fuego para poderte quitar todas esas asperezas. ¿Quién le gusta pasar por el fuego? A nadie. Estoy hablando del fuego de la prueba, porque pasar por el fuego de cenizas, eso es ocultismo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros nos damos cuenta que José en su proceso aprendió algo, y le puedo decir a los hermanos, fue Dios el que me envió a este lugar. O sea, Él fue el que me hizo que ustedes me vendieran, Él fue el que permitió y orquestó todas las cosas que cayeran en las manos de esas personas para ser vendido a Potifar, para que la mujer del Potifar me tentase, para que también ellos me enviaran a la cárcel y en la cárcel me volviera a dar interpretación de sueños para estar al faraón. Si usted escucha el resultado final, dice, ay, yo me apunto, pero el resultado anterior dice, no, yo no me meto en esa. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es de que José aprendió algo interesante que nos sirve para nosotros en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa de Job? Cuando usted mira la historia de Job, sucede la misma fórmula, sucede el mismo proceso. Job no tenía necesidad de nada. Cuando Job estaba bien con su familia, dice la Biblia, y por eso nosotros como padres lo hacemos y como sacerdotes, él se levantaba de temprano a orar por sus hijos. O sea, era un hombre que tenía la disciplina de la oración, aparte de que cumplía la palabra. Pero era un sacerdote de su casa. Y estando allí se preguntaba, Señor, por si en caso tal mis hijos pecaron, te pido perdón por ellos. Y los hijos en Francachela a lo mejor porque él tenía su plata. Pero en un momento dado que Job es tratado, se le quita todo, como lo dijimos, pasa por un proceso tan difícil. Cuando Job comprende el propósito de Dios para su vida, porque en un momento que ustedes saben que él se enferma, los amigos antes se le van encima, porque es muy bueno tener amigos cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, ahí es donde están los verdaderos amigos. ¿Sí o no? Cuando está todo color de rosa, le sobran amigos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Job entiende el propósito de Dios para su vida, llega y se plasman las palabras en Job capítulo 42, versículo 10. Mire lo que dice Job 42, versículo 10. Cuando Job oró por sus amigos, los mismos que le estaban reprimiendo, los mismos que le estaban haciendo reclamo, dice, aún Job, sabiendo lo que estaba pasando, los amigos como le estaban viendo, a lo mejor le dijeron que es que está en pecado, él llega y ora por sus amigos. Él no dijo sus enemigos, seguían siendo sus amigos. El Señor, que dice, cuando ya Job oró por eso y entendió el propósito, el Señor le restauró su bienestar. O sea, lo volvió a la condición anterior. Pero mire, me gusta esta versión porque dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Se dan cuenta, el Dios que nosotros tenemos nos pasa por procesos que son muy difíciles, pero siempre nos va a dar más de lo que estamos esperando. Por eso es que Él dice que en su vida le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, cuando aún estás en el propósito de Dios, las personas que tal vez dicen, uy, ¿será que el hermano está en pecado? ¿Cómo era que a lo mejor se metió en pecado ahí? Y dice, entonces todos sus hermanos y hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Qué rico hacer fiestas cuando la gente está con uno y todo bien, ¿sí o no? Porque ahí dice, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor ha enviado en su contra. Pero aquí está la clave de la vida de Job. ¿Qué es lo que sucedió en Job? Que fue Dios, porque dice, por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Por lo tanto, por eso es que el cristianismo se aplicar tal y como tiene que ser. No le podemos cancelar las pruebas a un cristiano, porque es que esas pruebas son las que nos van a llevar a madurar y a recibir la bendición para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso es que aquí entendemos literalmente y teológicamente que fue Dios el que permitió que fuese probado, y ustedes ya conocen toda la historia. Por eso es que ahí dice, y cada uno de ellos le regaló dinero, anillo de oro. Hasta la gente que está en nosotros, Dios hace que nos bendigan cuando estamos en el propósito de Dios. Así que el Señor, miren cuánto tiempo fue la vida de Job en dificultades, la mitad de su vida. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida más que al principio. Quiere decir, no sabemos la edad, no es el tiempo para estudiarla, pero él vivió en ese momento, en la mitad de su vida, esas vicisitudes. Pero de ahí para adelante, dice, lo bendijo en la segunda mitad de su vida
aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, sume eso en plata, en dinero, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Y además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y aquí llega una pregunta que muchas veces nos pueden hacer en las casas de oración y cuando estamos evangelizando. Pero ¿cómo puede ser Dios que primero, cómo le permitió, cómo fue Dios que pudo hacer que murieran sus hijos? Porque Él es soberano. ¿Sí o no? Él es soberano. ¿Qué podemos decirle nosotros? Para que el propósito de Dios se cumpla, aún la soberanía de Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces usted se da cuenta que aquí nuevamente encontramos otra vez la clave de lo que es y lo que queremos transmitir en esta mañana. Aun cuando un hombre, siendo piadoso, conforme a la palabra, un hombre que Dios mismo le dijo al diablo: no has contemplado a mi siervo Job, hombre justo, piadoso, y usted se da cuenta que aún en eso Dios, siendo soberano, sigue permitiendo que pasemos por pruebas con tal de que su propósito se cumpla y después bendecirnos. ¿Dónde se cumplió el propósito de Job ahí si en realidad decía que el hombre era un hombre conforme a la voluntad de Dios? Es porque aún al diablo le está mostrando Dios desde el punto de vista del estudio de la eternidad, que le está diciendo: aún hay un hombre en la tierra que cuando tú estuviste al lado mío como ángel de luz no pudiste aguantar, desobedeciste, pero hay un hombre en la tierra que sí es obediente. Te voy a mostrar que yo tengo gente que en realidad me ama y es obediente. Amén. Entonces vemos ahí el segundo caso en el cual Job, después de todo ese proceso, recibe bendiciones y bendiciones más abundantes. El tercer caso lo encontramos, para seguir dando los casos y después hacer la aplicación, en el caso de David. Cuando usted se da cuenta en David, usted encuentra en el capítulo, en el libro de Samuel, todo el relato de la historia con respecto a lo que son los filisteos, Saúl, su ejército. Pero David, tan pequeño, tan joven, tenía claro quién era su Dios. Para pasar por pruebas hay que tener claro quién es nuestro Dios. Porque si no tenemos claro quién es nuestro Dios, renegamos en las pruebas, nos olvidamos de Él o nos apartamos de Él. Este hombre tan jovencito tuvo un momento de celo desde el punto de vista espiritual. Y ustedes conocen que él está ahí al frente. Saúl le quiere entregar todas sus armaduras. Él le dice: yo no sé manejar todo esto, nunca he sido del ejército, soy simplemente un pastor de ovejas. Tenía buen parecer, estaba muy jovencito, había escuchado toda la historia, lo que se está hablando alrededor. Pero llega un momento en el cual, por alguna razón, excepto, sabemos claro que fue porque él tenía temor de Dios, quería honrar a Dios, se pone al frente de Goliat. Yo me he querido poner a historia de David. Es que David se predica del rey. David se predica del hombre que tuvo muchas conquistas cuando ya estaba adulto. David se predica cómo Dios lo respaldaba. Pero el momento en que está viviendo aquí David es en el cual uno puede pensar y decir: si hubiese atrevido su hijo de 17 años promedio pararse al frente de un gigante, con una honda, con una piedra, eso sería una locura, ¿sí o no? Sería un suicidio. Pero mire cómo es un hombre que aún sabe que aunque va a pasar por pruebas delante de Dios, porque sabemos que David pasó por pruebas difíciles también, vamos a ver un hombre que creía al Dios vivo y eterno. Y en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, dice: cuando ya David está al frente de Goliat, mire lo que le dice. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? Del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Esa pelea no era de David. El problema es que él tenía pertenencia por las cosas de Dios, tenía pertenencia por donde su nación que pertenecía, y por eso se va de frente contra él. Y dice, y aquí me parece lo interesante, pero es que tiene términos muy interesantes. Hoy el Señor, ¿quién es? El Señor. Él le dice: Goliat, quiero que sepa una cosa, filisteo incircunciso. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Si usted lee eso literalmente con calma, usted se da cuenta que no fue David el que tumbó a Goliat. Dice él: de alguna razón yo soy un pequeñito delante de ti, es más, con un solo totazo, un garrotazo tú me vas a tumbar. Pero yo te voy a decir una cosa: de alguna manera Dios te va a conquistar. ¿Sabe qué es conquistar? Dios te va a sujetar, Dios te va a hacer rendir. Y después dice: cuando ya estés en el piso, de parte de Dios, soy yo el que en realidad te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y exactamente fue lo que sucedió. Si usted se da cuenta por el contexto, y por eso él, después de ese Señor en mayúscula, encuentra esa palabra que la traigo en la versión, es por eso. No fue David, en realidad fue que Dios iba a estar allí con David a pesar del proceso que iba a vivir. ¿Me están siguiendo?
Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada, ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. ¿Y por qué leemos esta porción? Porque aquí hay una parte interesantísima cuando nosotros la leemos también. Un hombre que entiende que está en el propósito de Dios por momentos más difíciles no va a salir a defenderse con sus propias fuerzas. Va a saber que la guerra es de Dios porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Aún las pruebas que vamos a vivir, usted y yo por más que queramos no las podemos pasar. Las pruebas que está viendo la humanidad en este momento, en este tiempo, no las puede pasar la ciencia, no las puede pasar el hombre. Tiene que depender de Dios, porque todo milagro viene de Dios. No hay milagro que haga el hombre. Por eso es que él mismo reconocía, yo sé que soy pequeño, que tú eres alto, pero para poder que tú caigas tiene que ser un milagro. Por eso él dijo, no va a ser con mi espada, no va a ser con el ejército de Saúl, va a ser con el poder del Espíritu Santo. Ahora permítanme colocar esto en contexto de imaginación, porque ustedes que me gusta tal vez ponerme así para aprender un poco más, aunque tal vez hay veces no recibamos la respuesta por medio del Espíritu Santo, se tomará su tiempo. Pero escuchen, cuando David se para al frente de Goliat, en el cielo tiene que estar pasando algo. Porque la palabra dice que Dios recorre con su mirada toda la tierra, ¿estamos de acuerdo? La palabra nos muestra a nosotros que aún los ángeles saben quiénes somos nosotros. Y está allí David, para los hombres Saúl dice, esto es mejor dicho una burla. Nos van a hacer antes como este muchachito va a salir al frente, dejémoslo que se vaya, con un solo golpe el Goliat lo va a derrotar. Pero eso es lo que veía el hombre. Pero ¿sabe qué está viendo Dios desde arriba con sus ángeles? Está diciendo, este muchacho está enchufado. Mientras que él hablaba con Goliat, le está diciendo, este muchacho está enchufado, está en la que es, está en la jugada. Y por eso yo me imagino ese espectáculo celestial, eterno, donde Dios está viendo esa conversación, porque es Dios el que derriba a Goliat. Tiene que ser que Dios sabía todo, lo estaba escuchando, estaba viendo la fe de David, estaba viendo el celo de David y lo tenía que respaldar. Esas palabras, el celo de Dios y la fe hacia Dios, muchas veces a la persona le parecen locura en los ministros o en los cristianos. Pero Dios respalda esas locuras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que yo creo que hablando tal vez en términos hispanos, latinos, Dios está diciendo, este muchacho está enchufado, por favor descendamos y vamos a hacer que la piedra salga directamente y le pegue en la frente y nosotros vamos a hacer que caiga al piso para que él lo mate. ¿Me están siguiendo o no? Qué lindo cuando Dios ve hombres y mujeres que dicen, esto sí la creen. Estos en realidad están caminando por fe. Estos en realidad están caminando por mi palabra, no están caminando por las circunstancias, ni lo que piense la tierra, ni están buscando sus herramientas. Están creyendo que yo todavía puedo hacer milagros. Porque si la historia es diferente y Dios no respalda a David, hoy no se hablaría de David. ¿Sí? ¿No estamos de acuerdo? Porque él sí se había ido directo a la guerra, él no había corrido con los ejércitos de Saúl. Por eso es que me gusta la historia de David también, porque nosotros podemos ver de que aún en medio de momentos tan desnivelados, desbalanceados, en una pelea como estaba esta, Dios siempre va a obrar a favor de los que le creen. Entonces la tercera enseñanza es, cuando Dios te da una instrucción, te pone celo por tu palabra, te pone celo por su santidad, Dios va a respaldar lo que vamos a emprender. No importa lo que se levante, si Dios ve en usted y en mí, que a pesar de que vamos a pasar por propósitos difíciles, procesos difíciles, pero le creemos a Dios, Dios se encarga del gigante, sea cual sea que se llame. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos que aún en la vida de David, Dios permitió que eso se tornase para bendición. ¿Por qué se tornó para bendición? Porque si usted se da cuenta, cuando el Goliat cae, el gigante cae, todo el ejército de Saúl quedó boquiabierto. El ejército de Goliat salió todos corriendo, despojaron al ejército de Goliat. Dice la Biblia que aún las armas de Goliat las guardó David en su tienda, así dice la palabra. Dice que él mismo cortó la cabeza del gigante y la llevó. Ustedes se están dando cuenta que en ese momento una persona de incógnito pasa a ser el más conocido del lugar. De incógnito, porque David era un pequeñito, sí, seguro que estaba profetizado, después iba a ser rey, pero en ese momento David era un jovencito, un muchachito, pastor de ovejas, y de la noche a la mañana, bajo el plan de Dios, por arriesgarse a esa osadía, creyéndole a Dios, se vuelve más conocido en Jerusalén. ¿Sí o no? Porque recuerden que después de eso, la misma palabra nos dice
que él mismo. Por eso, aún las mujeres cantan y decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y de ahí para adelante fue el problema ya de envidia. ¿Se dan cuenta? Quiere decir entonces que hay un secreto en cuando honramos a Dios, cuando Él nos dice que hay algo que hacer. Porque aunque nosotros veamos que el mundo muestra algo diferente, si le honramos a Él, Dios nos va a bendecir. Amén. Yo voy a terminar con ese otro punto en la parte de lo que es el apóstol Pablo, porque me he dedicado a hablar de acerca del Antiguo Testamento, para ir poder tomándole una base sólida a lo que es el mensaje. Pero en la vida del apóstol Pablo, usted se dio cuenta también entonces de que el apóstol tuvo 3 veces un clamor a Dios por un aguijón en la carne. No fue 3 aguijones, un solo aguijón en el cual él clamó a Dios 3 veces que se lo quitase. Ustedes se han preguntado muchas veces, y tal vez como estudiosos preguntamos cuál fue el aguijón de la carne. Hay unos que dicen que Pablo era ciego porque obviamente un encuentro con una luz, que es la luz del Señor Jesús, toda su física. Hay otros que dicen que Pablo tenía un problema gástrico. Estoy hablando desde el punto de vista de libros históricos, que hay que apoyarnos en él, y dicen que hay unos que dicen que era un problema gástrico. Pero también hablan que el problema de Pablo es un problema almático. Porque recuerden que hacer un cambio de temperamento y de carácter no se hace de la noche a la mañana. Y el Pablo que respiraba amenazas de muerte siendo Saulo, hoy es el cristiano que defiende a la iglesia, el cristiano que está luchando obviamente en todo su proceso del cristianismo, de conocer con Cristo Jesús la doctrina, en el cual era un hombre con mucha capacidad, con mucho conocimiento social, tenía muchas cartas, tenía un renombre. Y yo no sé si usted se identifica con eso, pero cuando uno en el cristianismo viene con muchas cartas, con muchos renombres, con muchos PhD, lo más seguro que le va a suceder a ese cristiano, si tiene problemas de carácter, es que todos esos cartones se los va a empezar a quitar el Señor. Y eso golpea en el ego. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Si usted mira la historia de Pablo, esa pudo haber sido la tercera posibilidad que dicen por la cual Pablo tenía un aguijón en la carne y él había clamado 3 veces en el Señor. Pero yo les voy a leer esta versión en su conclusión, porque no quiero es meter una cuestión que a lo mejor puede ser de interpretación diferente. Pero mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 17, Pablo con respecto a la prueba de su aguijón. Para uno pedir 3 veces, como el apóstol Pablo, un clamor a Dios es porque es interesante e importante. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, él está hablando del que fue llevar al tercer cielo, así que para impedir que me volviera orgulloso, si algo trabaja Jesucristo en el carácter del cristiano, desde el momento en que entra es en el orgullo. Nos trabaja a todos, desde el más que esté predicando hasta el que apenas llegó ayer a Cristo, va a trabajar en el orgullo de nosotros. Y si es necesario, a profundizar hasta donde él quiera. Por eso él dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, me dio una espina en mi carne. Por eso es que muchos miramos la posición de decir que Pablo, ese aguijón que tenía, era tal vez su parte del carácter, porque él mismo dice, para que yo me volviera orgulloso, el Señor me puso una espina. ¿Y dónde? En mi carne. ¿Y quién se la puso? Un mensajero de Satanás. O sea, Dios utiliza a uno de los mensajeros de Satanás para que entre una espina en la carne para que nosotros no seamos orgullosos en su presencia. Mire todo lo que sucede ahí. Hizo un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Se dan cuenta en esta versión? En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que la quitara. O sea, hermanos, Pablo era un hombre que sabía cómo orar. Pablo había tenido una revelación del tercer cielo. Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo. El apóstol Pablo había sido discipulado directamente por Cristo. Y si esto lo llevó a orar 3 veces y suplicarle al Señor es porque era algo serio. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez él me dijo, y aquí está la bendición de él, mi gracia es todo lo que necesitas. Qué proceso tan duro que está pasando Pablo allí. Y le dice, te quiero decir algo, Pablo. Cada vez que él oraba, pongámoslo en el contexto, cada vez que él oraba, él escuchaba los del Espíritu Santo y el Espíritu Santo decía, parte de Dios, quiero que sepas una cosa, Pablo, no me pidas más, ya la tercera vez. Quiero que sepas de que mi gracia es que es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Qué cosa tan rara, ¿cómo es posible que nuestra debilidad y el poder de Dios empieza a obrar y a actuar cuando muchas veces nos creemos nosotros con el poder propio? Por esto hablando de un hombre que pasó un proceso también difícil en su propia carne, en su vida, y él le dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dijo Pablo, jactarme de mis debilidades. Estamos hablando de alguien que si usted lo lee y no ha estudiado la palabra, dicen, este tipo estaba loca ya, ¿sí o no?
¿Por qué se está jactando de sus debilidades? ¿Para qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades. ¿Quién se deleita en sus debilidades? Si uno antes quiere decirle, Señor, quítame este cansancio, quítame este mareo, quítame este dolor en el cuerpo, quítame esta debilidad que tengo tal vez en la parte del alma. Y la palabra dice, por eso es que me deleito en mis debilidades. Si usted estudia a Pablo desde esa perspectiva, dice, este tipo está loco. Este hombre está loco. Porque se está deleitando en sus debilidades. Y además, y dice, y me deleito en los insultos. Los hermanos voy a predicarles y me insultan. Y me deleito en las privaciones, y me deleito en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Qué tremenda esa palabra del apóstol Pablo. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos desarrollando? Pablo vivió muchas pruebas, vivió muchos procesos para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Por qué? Porque cuando él quedó ciego y llamó a Ananías y le dijo, ven por la mano, le dicen, Señor, este es el hombre que persigue a los cristianos, aprovechemos antes de mandarle una vez de cajón para que nos deshagamos de él. Y le dijo, no, porque instrumento escogido me es este para que haga mi voluntad. Por lo tanto, Pablo vivió todo ese proceso para que el nombre de Dios fuese glorificado y entonces recibió la bendición de escribir las mayores cartas que tiene el Nuevo Testamento y de las mayores doctrinas principales y de las mayores revelaciones que hay en la Biblia. Él recibió bendición. ¿Estamos de acuerdo? Pero qué lindo, y eso es lo que aprendemos nosotros aquí. No importa la prueba que estemos nosotros pasando, si está en el plan de Dios, aún si tuviéramos que tener aguijones en la carne, el resultado va a ser bendición. Yo no sé usted, pero yo puedo levantar mi mano con honestidad en esta mañana. Tengo aguijones en mi carne. ¿Por qué? Porque he aprendido por esta palabra, y es la que yo ya interpreto a nivel personal, que entonces digo que Dios sí puede permitir tener aguijones en mi vida con tal de tratar mi orgullo. El mejor especialista de mantenernos siempre al piso es Dios. Porque cuando medio se nos empieza a levantar un orgullito, algo pone, una enfermedad, una prueba, una dificultad, porque Dios es el que la pone para poder que estemos rendidos a sus pies. Para que nadie se nos suba lo que dice en mi país con todo respeto a la pechuga, de decir que somos los PH, los teólogos, los ingenieros. No, somos vasijas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que somos nosotros. Por eso predicando orando junto con usted en esta mañana, me traía a la mente el versículo que es muy importante, es porque en realidad esa es la vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para la vida en Cristo, ¿quién es suficiente? Para una vida en el cristianismo, ¿quién es suficiente? Para una persona que ministre y predique la palabra, ¿quién es suficiente para esto? Y cuando medio nos desentendemos o no nos damos cuenta y empieza el orgullo a subirnos, el primero que se da cuenta es el Espíritu Santo y dice, necesitamos un aguijón en la carne de tal persona. Y algo pone. Pero el plan de Dios es que su propósito se cumpla para que estemos a sus pies y nos bendice para conocerle más. ¿Sabe para qué eran los aguijones entonces de la carne que Pablo le enseña? Porque en esa forma Pablo conocía más el poder del Señor. Esa fue la bendición que él tiene. Por eso es que él dice, por eso me deleito en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque he entendido una palabra revelada del poder del Espíritu. Mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es verdad. El poder de Dios actúa mejor en nuestras debilidades. ¿Saben por qué? Porque ese momento en que nosotros llegamos a decir, Dios, definitivamente lo hiciste tú, no fuimos nosotros. Yo he escuchado hombres de Dios que se paran y dicen, estoy en el altar solo por el poder de Dios, pero si por mi fuerza, yo no tengo fuerzas. Personas que dicen, fui ayer a trabajar, no tenía fuerzas, pero el poder de Dios me dio fuerzas para ser responsable. Vean algo que ustedes y yo tenemos que practicar todos los días, y es poder decir, Señor, tu gracia me basta, porque es mejor tu poder en mi debilidad. Amén. Entonces, mire cómo Pablo también pudo aprender de esa experiencia. Y la cuarta experiencia para poder aprender nosotros, y el objetivo de esta mañana en este mensaje es ese. No nos preocupemos por las pruebas, no nos aflijamos por las pruebas. Vamos seguramente a resentirnos, pero lo que le estoy hablando es, las pruebas sí son necesarias en la vida de un hijo de Dios. No porque Dios nos quiere paliar a toda hora, no porque Dios nos quiere dar con la regla a toda hora, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. El hombre ha aprendido a través de toda la historia de la humanidad, de que el hombre necesita esas pruebas para en realidad reconocer que existe un Dios y para poder madurar. La historia nos ha mostrado a través de todos los siglos y los milenios que han recorrido, y Dios ya lo sabía, que el hombre en sí mismo, si por él fuese, no quisiese pruebas, pero no va a poder madurar. Amén. Para que el propósito de Dios se cumpla, Dios va a obrar en nuestras vidas. El problema es que muchos años nos enseñaron en la iglesia mal el concepto de prueba. Entonces, vimos un tiempo donde la iglesia pensó que entre más pruebas tuviésemos, éramos más santos. Vemos en un tiempo en el cual la iglesia decían, entre más pruebas tenga la iglesia, más santos son. No tiene necesariamente que ser así.
Lo que estamos aprendiendo nosotros es que el Dios que nosotros tenemos sí va a permitir las pruebas, pero para el bien de nosotros. ¿Sabe por qué estamos en esta prueba en la tierra en este momento? Porque Dios va a sacar algo bueno de esto. Hombres y mujeres que se están arrepintiendo por miles y miles en el día de hoy, reconociendo que Dios es real. Se está sacando una bendición de eso porque está mostrándole a la tierra y a la iglesia que la palabra de Él es verdadera y se está cumpliendo. Porque si no, entonces nosotros estaríamos predicando un libro falso y mentiroso. Si Mateo capítulo 24 no se cumpliese, tendríamos un libro mentiroso. Aún esto está pasando para que Dios le diga a la tierra, mi propósito se está cumpliendo y mi bendición es que quiero que ustedes estén conmigo. Amén. Si usted se da cuenta en la historia del apóstol Juan, ustedes ya saben también la historia de Juan, tuvieron que salir corriendo en el momento en que Jesús fue aprendido. Después Jesús mismo le dice al apóstol, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y se habla de que aún Juan sí siguió siendo aquel que cuidó a María hasta su edad avanzada, hasta el momento en que ya después fue desterrado Juan, pero él estaba siempre con su familia. Pero nosotros nos damos cuenta que Juan vivió un proceso que nadie quiere vivir. Es que en aquel tiempo era difícil que alguien lo enviaran al exilio. Estaba apartado de todo, perdía nombre, perdía apellido, perdía herencias, perdía todo, quedaba como un paria, una persona que no valía nada. Y Juan es llevado a una isla, ustedes saben cuál es el nombre, la isla de Patmos. Pero no lo llevaron de paseo ni de vacaciones. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Muy bueno que era una persona que le ayudara a cocinar o algo, pero mire lo que dice la palabra. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y compañero ¿en qué? En el sufrimiento. El mismo apóstol, el último de los apóstoles que es utilizado para escribir el último de los libros, dice, yo soy compañero de ustedes del sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Y él mismo reconoce y escribe acá, me exiliaron. Yo no estoy en la isla porque quiero, no es porque retiro, sino que me exiliaron a la isla de Patmos. ¿Por qué lo exiliaron? Por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Por eso les digo, ¿quién toma esa posición? Lo exiliaron por predicar la palabra de Dios y hablar acerca del testimonio de Jesús. ¿Cuánto no nos avergonzamos hoy de predicar el evangelio? ¿Cuánto no nos avergonzamos hoy de hablar de Cristo en medio de una reunión? Preferimos hablar de otros temas. Pero Juan, estuvo dispuesto a decir, me exiliaron solo porque hablaba en nombre de Jesucristo. Y hablaba de su reino y testificaba el amor de Jesucristo. Y viví el proceso más duro. Es que una cosa es predicarlo, otra cosa es mirar el contexto. Si usted mira los famosos canales de historia en cualquiera de sus medios que ustedes utilicen, usted va a ver que la historia de Juan también la levantan ahí, porque es que la isla de Patmos es real, hay escritos de él apócrifos, aparte de lo que nos habla la Biblia, y nosotros vemos que él en realidad en un lugar distante, apartado, solo por el poder de Dios, y no Juan se nos corre, que estaba solito. Pasó por un proceso duro para alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le permitió al apóstol escribir el último libro de la palabra de Dios con las revelaciones más grandes que se tengan en la historia de la humanidad. Por eso es que él dice en el versículo 19, te voy a bendecir, Juan, y por eso te quiero decir en este día, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Hermanos, qué privilegio, después de estar encerrado, estar allí, que el mismo Señor le dice, te voy a mostrar lo que va a suceder aún mucho más adelante que tú ya no estés. Eso fue tremendo, eso es un privilegio, qué bendición. Si Juan hubiese podido salir de ahí después con todos sus escritos, como es en el tiempo de hoy, los hombres que escriben libros o los ministros, ¿usted se imagina dónde estaría Juan ocupado predicando acerca de la escatología? El mismo que recibió el mensaje del Apocalipsis predicándolo en este tiempo tendría una iluminación grandísima, porque él vio las visiones. ¿Me están siguiendo? Quiero que entiendan eso desde el punto de vista doctrinal. Entonces Juan también recibió su bendición después de pasar por un propósito en el cual era buscar la presencia de Dios. Cuando una persona, y este es el punto importante de Juan, cuando una persona la mandan al exilio, ¿qué se pone a hacer? Está solo, no tiene localidad, no tiene comodidades, está solo. Pero la condición, la cualidad que tenía Juan es que era un hombre que conocía a Dios. Yo me imagino las oraciones tan profundas que tenía Juan en la isla de Patmos solo, sin ninguna interferencia. Y descender el poder del Espíritu Santo y darle esas revelaciones que hasta el día de hoy los hombres seguimos estudiando la palabra de Dios para que nos sea iluminada la palabra que fue escrita. Y Juan la vio completa. ¿Me están siguiendo?
Entonces, también me da por entender ese otro cuarto punto, es un hombre que busque de la presencia de Dios incansablemente en la oración constante, sin cesar, recibirá la iluminación de Dios. Porque Dios no le entrega iluminación a nadie que esté sentado con un agua de coco en un hotel 5 estrellas, debajo de una palmera y en una hamaca. No va a suceder. Dios lo va a hacer por aquellos que en realidad Dios lo permitió. Escuche, Dios permitió que Juan fuese exiliado porque lo quería únicamente para él. Le dijo, Juan, ellos le van a decir exilio, yo te voy a decir retiro. Ellos le llaman exilio y te van a quitar todo, yo te voy a decir retiro para entregarte todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Lo que el mundo para nosotros piensa que es perder el tiempo, para Dios sabe que es para bendecirnos y entregarnos cosas que aún nosotros no hemos conocido todavía. Entonces, la bendición de Juan se aparta para escuchar la voz de Dios y Dios le entrega la revelación. El hombre que busca la presencia de Dios, Dios le va a dar iluminación. Period. Entonces, cuando usted mira todos estos temas y analizamos qué es lo que tenían en común estos personajes tenían que tener algo en común, y era que a pesar de ser vasos de Dios, pasaron por pruebas, pero recibieron, escuchen, bendiciones cuando menos las esperaban. Y ese es el título del mensaje, bendiciones donde menos las esperamos. Por eso es que hay que llegar hasta este punto, porque nosotros estamos acostumbrados a quejarnos de la circunstancia. Dios no nos ve así. Dios dice, te voy a bendecir cuando menos lo esperas. Vas a pasar por la prueba, vas a pasar por la circunstancia, pero cuando menos lo esperes, yo te voy a dar la bendición. Por eso es que estos hombres tenían en común que ellos recibieron las bendiciones cuando menos las esperaban. La estaba esperando José en la cárcel. ¿Se acuerdan que él mismo le dijo, te interpreté el sueño, vas a estar delante de nuevamente del faraón como copero, acuérdate de mí? Y la Biblia dice textualmente, literalmente, y el copero se olvidó del asunto y pasaron casi 2 años. O sea que tuvo que haber sido que pronto al mes dijo, uy, este copero como que está ya tranquilo, también entonado, y se olvidó de mí. O sea que sigamos limpiando la cárcel. Cuando menos esperó, recuerden que aún el sueño, la interpretación o el sueño no lo tuvo José en la cárcel. Fue el faraón el que lo tuvo, y entonces Dios utilizó todos los instrumentos para que saliese de la cárcel. Pero no fue porque José lo preparó. Cuando menos esperaba José, díganme ustedes, pongan la posición, una persona en la cárcel, ¿había hallado gracia delante del hombre del carcelero? Sí, porque dicen que se había encargado de todos los asuntos de la cárcel. Pero miren, escuchen, es una persona que no es del pueblo del faraón, es un judío, es un descendiente de las tribus, pero sabemos de que este hombre está allí en una cárcel y termina siendo el segundo de Egipto. Termina siendo el segundo. Yo no sé si usted impacta, pero a mí me parece que esto solamente lo puede hacer el poder de Dios. Es que usted lo mira que está en la cárcel y cuando menos esperó la bendición, Dios orquesta todo, Dios organiza todo, dice para que mi propósito se cumpla saco a José de la cárcel, le muestro el sueño al faraón para que sepa que yo soy Dios y después me ponga a José en el lugar que quiero que esté. Para que después le diga a sus hermanos, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios el que me hizo pasar todo este proceso. Qué bueno entonces decir cuando pasamos por un momento, es decir, no fueron ustedes los que nos hicieron la vida de cuadritos, no fue usted el que en realidad me tiró al cepo, no fue usted el que en realidad me detractó, fue Dios que lo permitió para poderlos bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Si se da cuenta, lo que quiero enfocarme en esta mañana es la diferencia entre la perspectiva que tenemos los cristianos en la tierra con respecto a la mente de Dios. Dios no hace nada para demeritarnos, Dios lo hace para bendecirnos. Porque si usted se da cuenta también en la otra prueba, usted se da cuenta en ese aspecto con respecto a lo que es que Dios nos bendice donde menos lo esperamos. Si usted se da cuenta, la vida de Job era una persona para renunciar a la fe de Dios. El principal prospecto en la Biblia para renunciar de la fe de Dios era Job. ¿Por qué? Porque se puede haber puesto como nosotros decimos, hay veces, Señor, pero mira que yo te sirvo, Señor, mira que yo te ayuno, Señor, mira que yo sí diezmo, mira que yo no maltrato a mi esposa, yo soy perfecto, y le cae la prueba. Y cuando le cae la prueba no quiere negar, ya no te sirvo, porque es que si sirviéndote no me tratas bien, ¿cómo será sin servirte? ¿Ah? Eso es lo que está Job aquí diciendo, el prospecto principal para negar de Dios era Job. Por eso es que su esposa le dice, niega a Dios. ¿Se acuerdan? Es lo que él mismo dice, pero él se guarda en integridad. ¿Por qué? En el momento en que él menos esperó llegó la bendición de Dios y más grande que lo que él tenía antes. Usted llega ahora por el carro chiquitico, se enoja porque el Señor lo entrega, se enoja porque el Señor no responde, porque el crédito no salió. Y él arriba sonriendo diciendo, es que me pediste un carro tan chiquito. Y después te entrega y te deslumbra. Yo no estoy hablando de doctrina de prosperidad, estoy hablando del plan de Dios que es diferente. Porque yo no le dije, traiga 1000 para que el Señor te entregue el carro.
porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros. Hablemoslo ahorita, vamos a sentarlo ya a la tierra. ¿Cuánto no hemos renegado porque Dios no nos ha hecho una oración? O porque hemos pasado por una prueba, pero después Dios nos tapa la boca y usted se pone hasta a llorar. A mí me ha tocado llorar. Dile, Señor, qué tan malo soy yo. Me enojé ese día y mira qué tan grande y tan maravilloso tú me tratas después. Es más, me diste más de lo que esperaba. Y uno se siente a llorar y dice, Señor, yo le tengo que decir hacia mi Señor, yo le he dicho, perdóname porque soy una cucarachita, Señor. ¿Sí o no? Mente chiquitica. ¿Cuál es la aplicación personal entonces? Lo importante es tener la sabiduría y el discernimiento aún en tiempos como estos para saber que es Dios quien nos coloca en una prueba y no nosotros que nos metemos en aprietos. Yo les voy a resumir estos cuatro personajes. Ellos no se metieron en las pruebas, ellos no se metieron en aprietos, ellos fueron puestos por Dios en esas pruebas. Por eso es que la sabiduría del cristiano es poder discernir. Para eso necesitamos la oración y la palabra y la guía del Espíritu Santo, para que en el caminar de nuestras vidas nosotros aprendamos a discernir en dónde nos metemos en las pruebas y cuándo es que Dios nos pone en las pruebas, porque son dos términos diferentes. Una cosa es que yo me meta por mi propio pensamiento, por mis propias matemáticas, por mis propios anhelos, muchas veces por mis sentimientos, me meto en una prueba que Dios no me colocó. Porque es que una cosa es meterme y otra cosa es que Dios me ponga. Cuando usted sabe que Dios es el que lo pone en la prueba y el Espíritu Santo da testimonio, vas a salir con bendición. Todo lo que usted haga, y aun si usted encuentra pruebas y uno trata de entregarlo en el momento en lo que es consejería bíblica, es, si está seguro que Dios te puso en esa prueba, porque yo le mostré por Biblia que Dios es el que los pone, mantente firme, porque Dios te va a sacar bendición. Pero si usted es sincero con Dios y dice, pastor, ¿cómo le parece que fui yo el que me metí en esa prueba? Yo no le puedo decir mantente firme, dobla rodilla, arrepiéntete y clama por misericordia. En la una y la otra sigue siendo Dios. La forma como Él va a tratar yo no lo sé, pero va a tratar. Pero en la segunda hay que pedir misericordia, porque Dios no nos mandó a ese lugar, porque Dios no nos dijo que nos metiésemos ahí. Esa es la gran diferencia. Por eso es que hay que entender que a través del poder de la palabra y el discernimiento se toman las sabias decisiones. Por eso empecé diciendo que este libro es tan importante, porque todas las respuestas están acá. ¿Sabe por qué usted y yo erramos? Porque no vamos al manual. ¿Sí o no? Habrán unas que otras que hemos errado. Yo he errado. Y yo les puedo decir, yo sé que es como ustedes, entender que es misericordia. Decirle, Señor, en esta, las patas las metí yo. Ten misericordia y ayúdame a salir de ahí. No le estoy quitando el proceso, porque para poder que Dios me saque, me va a permitir pasar por el proceso para aprenderlo. Porque si Él no lo hace, me va a volver a meter después. Mientras que si yo paso el proceso y lo aprendo, yo voy a tener la referencia más adelante de decir, Dios me sacó por su misericordia, pero yo aprendí cómo me metí ahí, yo aprendí cómo me sacó, no quiero volver ahí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo importante en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros aprendemos, y esta es la mañana la parte clave, y es Dios nos va a bendecir donde menos los esperamos, si sabemos que estamos conforme a su voluntad. Qué lindo y qué gozo se siente cuando sabemos que después de una prueba, sin esperarlo, Dios nos bendice. Le estoy hablando por experiencias prácticas, vividas, donde uno sabe, usted va a sembrar en alguien y usted no espere nada a cambio, por el momento menos esperado, Dios lo bendice. Usted le va a servir a alguien, no busque servirle por recibir nada a cambio, pero en el momento en que usted la necesita, Dios le va a enviar la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede aprender que en momentos como esos, el Dios maravilloso que nosotros tenemos tiene abundantes bendiciones y las recibimos cuando menos esperamos. Así es de que en este día yo quiero que usted y yo simplemente tengamos en mente de que en realidad, porque muchas veces en este tiempo que vamos a empezar a hacer una transición, creo en Cristo la única esperanza por la palabra y el Espíritu, y es, Dios no nos ha pasado por pruebas porque no nos quiere. No es porque seamos una iglesia religiosa, no es porque el pastor sea que simplemente quiere la parte mala, no, sino que sé que el Dios que yo he conocido para bendecirme me tiene que probar primero. El Dios que yo conozco para bendecirme tiene que tratar en mi vida, porque si en mí todavía hay vestigios y lo van a ver de altivez y de orgullo y me bendice más, antes me va a estallar. El Dios que yo conozco sabe que como Él es Dios poderoso y nos creó y conoce el plan y nos lo entregó en este libro, sabe que cada hombre tiene que pasar por etapas y procesos para aprender a valorar lo que tiene, a manejar lo que tiene, a administrar lo que tiene y reconocer cuál es el que le ha dado las cosas. Por eso es de que aún en la Biblia en este tiempo aprendemos nosotros que no hay excepción en la Biblia, en todos los términos que le he sacado para aprender, de que Dios con todos trató, pero al final fue bendecirlos.
¿Sabe por qué termino con el personaje más importante? Jesucristo. Jesucristo enseñó a través de su vida y su ministerio de que en realidad Dios nos bendice donde menos esperamos. Y eso está escrito por la historia y por la palabra en el cristianismo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, aprendió obediencia, porque dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Si algo no conocía a Dios, Jesús en su trono era la obediencia, porque Él es Dios. Todos nos tenemos que postrar ante Él, pero Él dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia, la aprendió aquí al Padre, obviamente, aprendió aquí a cumplir los mandamientos, porque Él es 100% hombre, 100% Dios, aprendió aquí obviamente que se podía vivir sin pecado, pero ¿cuál fue el proceso que Él vivió? Ir hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, pero ¿sabe cuál fue la bendición? Que la bendición fue para nosotros, el regalo más grande, la bendición más grande que pudo recibir la humanidad fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio no estaríamos predicando lo que estamos hablando, ni estaría usted sentado donde usted está. Terminemos con este versículo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Es una palabra de ánimo para decirle a ustedes, hermano, no importa las pruebas que estemos viviendo en la tierra, en su casa, en su trabajo, en su familia, sepa una cosa, si está en el plan de Dios, si es una prueba de Dios, si usted camina en obediencia, van a llegar las bendiciones cuando menos las espera. Sencillo. Me gusta el Dios que me asombra con sus milagros. Me gusta el Dios que me asombra de cómo irrumpir a mi vida cuando menos estoy esperando una bendición. Pero les podía hablar de momentos en mi vida en los cuales yo he sido bendecido cuando menos lo esperaba. Solo les traigo un ejemplo nada más como testimonio porque lo compartí hace unos días en un grupo que estamos compartiendo y me preguntaron, hábleme de su experiencia, ¿qué ha tenido encuentro con el Señor? Hermanos, yo conozco y sé lo que es honrar a Dios con las finanzas, porque en un momento de esos, cuando yo menos lo esperé, Dios me bendijo de una manera abundante. Solo el mero hecho de saber, yo fui a Ecuador por el plan de Dios. Estuve en Ecuador y bendigo a los hermanos ecuatorianos y a esa tierra. Estuve 3 meses en Ecuador en el plan de Dios. Pasé una prueba que casi me muero. Mi esposa lo sabe y lo estuvimos testificando. Casi me muero en un pueblito pequeño. Dios me levanta y de ahí me saca inmediatamente para Canadá. Lo que sembré con mi esposa en esa tierra, para no entrar en detalles porque es para Él, lo que sembramos en esa tierra, a quien lo sembramos en esa tierra, el Señor nos lo multiplicó 7 veces más cuando llegamos a Canadá. Yo conozco el Dios que sé por qué le honro con las finanzas, con mis diezmos y las ofrendas, porque sé quién es el Dios que me ha bendecido cuando menos lo esperaba. Usted sabe que llegar a una tierra donde usted nunca ha ido, no tiene ningún familiar, no habla el idioma, 2 días antes te dicen, vas para esa ciudad, y yo ni sé quién siquiera qué es esa ciudad, llegar desconocido a ese lugar, con mi familia, con mis hijas, y usted llega a un lugar donde desde que te bajaste del avión, te coge el gobierno y te hizo de todo, te entregó hotel, comida, te ubicó en un apartamento, te aforó el apartamento con todo. Mi esposa y yo no pusimos $1 para instalarnos. Llegamos a Canadá con residencia desde Colombia. Yo tuve que regresar a Colombia, a la Cruz Roja Internacional con mi familia. Y llegué a Canadá con residencia en la mano. La primera familia colombiana refugiada en esa ciudad. Yo tuve que entrar a Canadá refugiado. La primera familia colombiana refugiada en esa ciudad, el pueblo porque eran franceses, la gente de inmigración estaba a la expectativa, cómo íbamos a adaptarnos, nos atendían, pero yo pude ver la mano de Dios cuando menos lo esperaba, porque mi mentalidad yo decía, me va a tocar buscar un trabajo, hacer esto, hacer aquello, no hablo el idioma, nada, todo me lo colocaron en mi casa. Mi esposa y yo nos sentábamos en ese apartamento ese día y aún llorábamos de ver que nada tuvimos que hacer, hermanos. Yo sé que aquí hay muchas ayudas, pero yo estoy hablando de no nos tocó colocar ni una cuchara, pero habíamos hecho una actividad en Ecuador de sembrar. Por eso creo que Dios bendice donde menos lo esperamos. Y casi me muero en Ecuador. Y en Bogotá me cogió también un problema por la altura y los exámenes aquí, los exámenes allá. Y nosotros pasando por las pruebas que estamos pasando, nuestra familia encima diciéndole, estos están locos, ¿cómo se van a ir por allá? Están muy jóvenes, se van a llegar las 2 niñas. Esto es el amor de los abuelos. Se van a ir por allá con esa locura, un lugar que nadie los conoce, no tienen plata. Yo sabía que no tenía plata. Pero lo que no sabían es que tenemos un Dios grande. El Dios que todo lo puede. Bendiciones donde menos las esperamos. No te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo cosecharás. Efesios capítulo 1, versículo 3.
Dice la palabra así en el apóstol Pablo: toda la alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Hermano, lo que usted tenga hoy, gocémonos, aunque yo hay veces también me siento triste y quisiera tener más. Eso es la naturaleza de la carne, pero gocémonos con todo, porque Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones celestiales, con todas las bendiciones espirituales, porque estamos unidos a Cristo. El momento en que usted se unió a Cristo, que Dios lo rescató por medio de Jesucristo, usted está bajo el cuidado y la responsabilidad de Dios. Por eso es que Jesucristo le dijo: pero ustedes, ¿por qué se preocupan, manada pequeña? Mi Padre que está en los cielos va a alimentar. El problema es que esta naturaleza carnal muchas veces quiere las cosas ya, queremos lo que pedimos, queremos, y tal vez creemos que eso es lo que en realidad nos conviene, y nos afligimos cuando no lo tenemos. Cuando ganamos poco queremos mucho más y 100,000 cosas, pero la palabra dice que el que está en Cristo ya recibió todas las bendiciones espirituales. Si usted camina con esa primicia cada día, y nosotros sabemos, no importa lo que estemos viviendo, si es en el plan de Dios, Dios nos va a bendecir. Si vamos a pasar una prueba, Dios nos va a bendecir. Incluso antes de haber hecho el mundo, escuchen, desde antes del mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Qué habla de eso? Santidad. ¿Estamos de acuerdo? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y escuchen el plan de Dios, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Así de que a partir de hoy, para los que van a escuchar el mensaje, nos vamos a quitar esa porción muchas veces que estigmatizamos las congregaciones o los ministros diciendo: el pastor siempre predica negativismo, el pastor siempre predica de santidad, el pastor es muy religioso. No, es que precisamente el plan que quiere Dios es darnos bendición, aún a través de las pruebas y de los tratos. Ese es el plan que Dios quiere. Esta es la conclusión. Dios nos va a bendecir donde menos esperamos, pero necesitamos caminar por fe. Necesitamos caminar por obediencia. ¿Lo recibieron en esta mañana? Gloria a Dios. Quería que trajéramos esta mañana simplemente una palabra, un estudio en diferentes porciones, diferentes ejemplos, para poderles decir: no desmayemos. Hay momentos que van a presentarse en difíciles. La tierra y la humanidad están pasando por momentos difíciles. Pero yo me he aferrado a creer que el Dios que está permitiendo que pasen tantas cosas en la tierra, que ya lo predicamos, que está pasando la tierra con un proceso que el Dios tiene, y la iglesia con el proceso que también Dios está orando, es para podernos bendecir. Padre, te damos gracias. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Oh Dios, qué bueno que podemos confiar en ti, Señor.